Bueno, muy buen día para todos. Esta es una invitación muy especial de la Fundación Tequendama Horse Connection a todos aquellos especialistas de caballos, de la salud y todos los amantes de este tipo de terapias a una nueva masterclass. La masterclass del día de hoy es y pertenece a la hipoterapeuta profesional Faride Vivas. Ella tiene la fortuna de ser una de las personas que se ha formado en España con la Sociedad de Zooterapias de Extremadura. Es presidenta de Fundaso en Venezuela y bueno, realmente tiene más de 25 años de experiencia y una hoja de vida tan larga que no alcanzaría la presentación para nombrar todas aquellas cosas. Entonces, a partir de este momento, Fari, el micrófono es tuyo. Todo quiero darles una bienvenida, agradecer que estén aquí hoy compartiendo con nosotros, agradecer a Alejandro esta iniciativa que ha tenido para enlazarnos y ayudarnos a compartir y a transmitir un poco de lo que es la experiencia que hemos tenido a través de este trabajo maravilloso, donde empleamos el caballo como una herramienta terapéutica, aprovechando pues al máximo sus atributos. En esta oportunidad vamos a conversar y les voy a contar un poco lo que ha sido mi experiencia con el autismo. Un momentito. Ay, mira, estoy en plena charla. Así. Que me tocaron la puerta. Ok. Vamos a comenzar. Entonces, porque yo estaba barriendo. Organiza las cosas que llevamos en Ay, y yo estoy en plena charla. Ah, pero... Mira, pues mire, no me dio chance ni de recoger la basura, me quedo ahí en la esquina. Antes que me vaya a ir Imagínate, mira. eso es así. Mira, ahí ya va a entrar. Ya va que esto no me ha querido rodar, un momento. No me pasa para la segunda. Ya, ok. Entonces, para hablar un poco de lo que es la hipoterapia, vamos a citar a uno de mis más grandes maestros, que es el profesor Juan Vives, de España, gracias al cual hemos podido realizar unas grandes investigaciones acerca de lo que es el abordaje del autismo a través del caballo. Él lo define de esta manera, y define que la hipoterapia es la metodología de rehabilitación complementaria diseñada, ejecutada y evaluada por un técnico especialista en la que se utiliza el caballo y todo su entorno para intervenir sobre diferentes áreas que conforman el desarrollo integral de la persona. Este es el concepto que él nos aporta. Él es uno de los más grandes investigadores que ha hecho los mayores estudios acerca de lo que es el abordaje, la profundización en lo que es el marco del espectro autista. Él ha sido una de las personas que mayor aporte nos ha hecho a esta disciplina a través de sus libros y de sus investigaciones, de sus tesis, así como algunos queridísimos alumnos y pupilos como Alivio, que también ha hecho una muy buena investigación acerca del autismo. Hemos estado, pues a través de toda esta experiencia, de tantos años y con tantos casos diferentes, tratando de hacer como una compilación de toda esta experiencia para poderla transmitir y ayudar a todo el que se le ofrezca o el que se pueda beneficiar de este tipo de técnicas a través del caballo. Nosotros hablamos de hipoterapia. Cuando hablamos de hipoterapia, para aclarar un poco los términos, queremos decir que estamos hablando de rehabilitación. Cuando hablamos a veces de equinoterapia, que es un término más globalizado, más generalizado, estamos hablando de todas las actividades ecuestres que se vinculan o que se ejecutan alrededor del caballo para beneficio de personas con discapacidad. La hipoterapia o terapia ecuestres o intervención asistida con caballos, como la queramos nombrar o la que vamos a ver, es una alternativa natural y divertida de aprendizaje fuera del aula o consultorio. Sobre todo nuestra propuesta y la propuesta de Juan Vives
es también llevar el aula afuera, tratar de que los chicos estén en un entorno natural donde puedan estar de una manera más libre, aprendiendo e intercambiando pues todos estos conocimientos, todos estos aprendizajes asistido y a través del caballo. También debemos tomar en cuenta que para las personas del espectro autista es más conveniente estar en un ambiente abierto que estar en un ambiente cerrado. La mayoría se les torna un poco difícil adaptarse en ambientes cerrados. Además, para ellos necesitan la menor cantidad de elementos de distracción posible. Por eso el ambiente para ellos no debe estar cargado de cosas que los estimulen, sobre todo de una manera visual, que los distraiga. Ellos preferiblemente deben estar en ambientes donde tengan lo mínimo de distracción. En un ambiente, digamos, minimalista, realmente, para que les conviene más, para que ellos puedan enfocarse y centrar de mejor manera su atención. Entre los tipos de trastornos en el espectro autista encontramos muchas diferencias. Encontramos también que antiguamente la mayoría de las personas que sufrían o que padecen este tipo, porque realmente no es que lo sufren, esto no es una enfermedad, es una condición especial de vida, o que presentan este tipo de características, eran diagnosticados como esquizofrénicos. O sea, antiguamente la psiquiatría lo tomaba más como una enfermedad mental. Se ha descubierto que muchos aspectos o muchos trastornos de este tipo tienen mucho que ver con la parte metabólica, con la parte bioquímica del cuerpo y sobre todo del cerebro, ya que la conexión y la transmisión de información entre neuronas se hace a través de sustancias químicas que mantiene el cerebro y que son las que transmiten la información entre neuronas. Para también nosotros aclarar un poco las diferencias, vemos que tienen ellos diferentes características. Las más importantes, pues siempre estamos nosotros pendientes de que ellos son unos chicos que les cuesta mucho socializar, interactuar, poder vincularse con su entorno y con otras personas, que se aíslan, dependiendo del grado y del tipo de trastorno que padezcan, pues vamos a tener diferentes características. Realmente nuestra función no es diagnosticar, nuestra función es conocer muy bien esas características, conocer todas las manifestaciones que ellos hacen para nosotros elaborar y estructurar las estrategias que podemos utilizar para el abordaje que ellos requieren. En cuanto a el diagnóstico, pues debe ser realizado por un especialista, por supuesto, en este caso neurólogo, psicólogo infantil, neurólogo pediatra y personas que están especializadas en estas áreas, para que ellos requieren de un abordaje muy específico. Cuando hablamos, por ejemplo, del trastorno autista más frecuente que podemos observar entre los chicos, estamos viendo que ellos tienen, por lo general, una manera de manifestarse bien particular. Les cuesta mucho hacer contacto visual, tienden a hacerse autoestimulación, a presentar estereotipias. Cuando están desarrollando, los que tienen lenguaje, cuando lo están desarrollando, tienden a no a presentar ecolalias, ¿no? A quedarse pegados con algunas palabras o con algunas frases, con algunos temas. Les cuesta mucho pues ir desarrollando un lenguaje coherente y una conversación, una comprensión del lenguaje para poderse comunicar. Cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome de desintegración infantil o el trastorno de Asperger, pues son realmente personas con una condición mucho más funcional, ¿verdad? Con una inteligencia muy particular y muy específica. Incluso ellos pueden, en algunos casos, desarrollar condiciones epilépticas después en la adolescencia, pueden desarrollar trastornos que se pueden ir diferenciando a medida de que van creciendo también. Es muy difícil diagnosticarlo, hacer un diagnóstico antes de los 2 años. Por lo general, cuando los padres llegan a nosotros en la primera edad,
pueden venir sospechando de algunas cosas o particularidades que están presentando sus hijos y nos van a hacer algún comentario, algunas preguntas, pero nosotros no somos los indicados para dar un diagnóstico. Debemos referirlo a un especialista. Nosotros sí debemos nutrirnos de toda la información posible para estar capacitados, para entender y leer esos informes que nos van a traer, que nos van a presentar, esas evaluaciones, y poder tomar una estrategia para su abordaje. Como les estaba comentando, pues aquí tenemos mencionados todos los tipos que se conocen hasta el momento del trastorno del espectro autista, que no me voy a detener a describir cada uno porque se nos va el tiempo muy rápido, muy fácilmente en esto. Ahorita lo más importante que quiero transmitirles es la manera como hemos ido abordando algunos casos y la experiencia y los resultados que hemos obtenido a través de las estrategias que implementamos y que Caballo nos permite implementar. Aquí quiero hacer una pequeña análisis sobre una pequeña evocación a este poema que lo escribió también mi profe Juan Vives, que les invito a escuchar la canción del grupo musical integrado por los niños del espectro autista que realizaron esta que se llama La Vida en Blau, que hace poco hicimos la presentación. Y entonces yo les quiero hacer como un llamado de atención a que tratemos de ver la vida en azul, a que tratemos de ver cómo ellos perciben su entorno, cómo ellos perciben el ambiente que los rodea y el mundo en el que están viviendo, en el que realmente les cuesta bastante adaptarse y entender a las personas que están a su alrededor. Entonces este poema dice así: yo me tomé la libertad, y Juan me lo sugirió, de traducirlo al español porque la letra original está en catalán. Inmenso como el mar abierto, intenso como el viento del poniente, un torrente de emociones, genial, transparente y claro. Si quieres que todo vaya bien, píntalo de mi color. Mira hacia el cielo y todo lo comprenderás. Es un viaje largo. Si quieres, también lo podrás. Si entiendes que quiero ser como soy, auténtico, limpio y literal, sin doble moral, el mundo gira al revés. No es lógico, no tiene pies ni cabeza. ¿Quién comprende a la gente? Sopla el viento y nunca sabes por dónde vendrá. Sonidos, luces y colores huelen mezclados. La luna me encanta y mi corazón me pide paz. La vida pasa y la mía pasa en azul. Si con una sonrisa hago que el mundo caiga a tus pies, puedo hacer que el sol y las estrellas sean tuyas. De repente para nosotros no tenga mucha coherencia porque está traducido de otro idioma, pero realmente nos yace como un llamado de atención, una evocación a comprender cómo es su mundo. Porque ellos dicen, o muchas personas dicen que ellos ven la vida en azul, o que su mundo está en azul. Y es el color que los identifica, y es un color que también si lo analizamos desde un punto de vista holístico, pues tiene mucho significado. Vamos a pasar al siguiente. Que no me quiere, no sé por qué no me quiere rodar. Se puso lenta. Ok. Entonces, en el protocolo de atención que nosotros manejamos, vamos a hacer primero, por supuesto, una evaluación, una anamnesis, donde vamos a tratar de investigar y hacer toda una serie de preguntas, para lo cual tenemos unos cuestionarios, tenemos unos formatos, unas fichas, que si ustedes gustan, pues las podemos también ver, si nos da tiempo al final de la charla, para hacer este tipo de evaluaciones, donde vamos a recopilar todo el historial médico, psicológico, fisiológico, y los antecedentes hereditarios y familiares, y toda la mayor cantidad de información que podamos recopilar acerca de nuestro alumno o paciente, para poder entonces establecer el nivel de atención donde lo vamos a ubicar, y poder hacer una planificación de lo que es la estrategia que vamos a realizar
para su abordaje y para su atención. Vamos a, de esa manera, llenarnos de información, a llenarnos de motivos y llenarnos, además, de mucha análisis, de mucho criterio para poder establecer un plan de trabajo específico para cada quien, ya que cada individuo es un mundo. Cada individuo nos presenta siempre características muy particulares y todos van a necesitar una atención muy personalizada. Para ellos, además, la atención debe ser personalizada. La atención en grupo hace que se disperse mucho la atención. Para ellos, valga la redundancia. Entonces, lo ideal es poder darles una atención personalizada, sobre todo en las primeras etapas de su trabajo, en la primera etapa de sus terapias, ya que ellos van a requerir además esa atención. Vamos a tener que buscar la manera, la estrategia para abordarlo y captar su atención. Afortunadamente el caballo nos permite establecer un vínculo y nos permite además captar y tenerlos por lo menos centrados en un sitio específico. Un niño con este tipo de condiciones es muy difícil de poder mantener sentado 5 minutos en una silla, en un pupitre, en un lugar específico. En cambio, encima del caballo, pues tenemos la ventaja de poderlo tener allí y de poderlo controlar de una manera más eficiente. De esa manera vamos nosotros entonces estableciendo cómo vamos a hacer ese acercamiento, ese primer contacto con el caballo, ya que ellos por lo general al principio pueden presentar miedo, pueden presentar rechazo, pueden presentar incluso una crisis de irritabilidad o ataques de pánico que nosotros debemos saber afrontar y controlar para poder hacer un trabajo eficiente con ellos. En los niveles de atención, cuando nosotros hablamos de hipoterapia, como les comentaba hace rato, hablamos de la hipoterapia pasiva. Hipoterapia pasiva, y eso es para todos los pacientes de cualquier tipo de condición también que se nos presenten, son como los criterios de evaluación también para establecer el nivel de atención donde nos vamos a ubicar. Hablamos de la hipoterapia pasiva, es aquella en la que el jinete del paciente no ejerce ningún tipo de control real sobre su cuerpo, sobre sus movimientos. Si es un paciente, por ejemplo, con parálisis cerebral, no tenga control del cuello cefálico, del tronco encefálico, pues va a requerir la monta gemela. Igualmente con los niños más pequeños, con los niños de 2 años, o con los niños en la etapa inicial de estimulación, con los chicos que estamos adaptando en el caballo para poderlos proteger y darles mayor seguridad y además permitirnos poder controlarlo de una manera más eficiente, es muy bueno aplicar la monta gemela. Entonces eso va a ser el nivel de iniciación donde vamos a estar trabajando en una hipoterapia pasiva. Un segundo nivel de atención sería la hipoterapia activa. Es aquella ya en la que el jinete puede sentarse solo, empieza a prestar mayor atención, empieza a interactuar más con el terapeuta, con su caballo, y vamos a poder establecer una serie de ejercicios para empezar a ayudarlos a que hagan, a fomentar ese contacto visual, la concentración, a seguir órdenes, a seguir, a empezar a crearle además una estructura, que es lo que más necesita realmente una persona con este tipo de condición. Muchas veces en las familias y en el entorno no saben cómo manejarlo y ellos pues manifiestan muchas rabietas y aprenden a manejar y a manipular su entorno a través de las rabietas, de las pataletas, y lo que a veces los padres no están conscientes o ignoran es que es una persona que necesita mucha disciplina y estructura para poder comprender qué es lo que está pasando en su entorno. Entonces, si ellos aprenden también a manipular o a salirse con la suya siempre a través de las rabietas, pues se van a manifestar con mayor razón y con mayor frecuencia. También hay que tener muy en cuenta que ellos son personas que tienen una condición gástrica, una condición, como hablemos, bioquímica, que va a provocar que cualquier cosa que les irrite el estómago, cualquier cosa que les cause malestar en su estómago, en su parte digestiva, va a hacer tener mayor tendencia a manifestar crisis de irritabilidad o rabietas. Entonces es muy importante que haya un muy buen control nutricional, porque también, igual como individuos, no todos son alérgicos al gluten, no todos son
alérgicos a la caseína o van a reaccionar con los azúcares. Cada individuo tiene también un metabolismo diferente y hay que ir descartando en esa parte nutricional también cuáles son las cosas que realmente más los afectan. Son niños además que necesitan de quemar mucha energía, que por lo general tienen características de hiperactividad, entonces necesitan quemar esa energía y por lo general los azúcares lo que son es gasolina para la energía. Por eso nosotros o los padres deben también llevar un muy buen control nutricional de lo que es el manejo del espectro autista. Y niños que es impresionante ver, pero solamente con poderles organizar bien su dieta y descartarles los alimentos que les producen esa irritabilidad, empiezan a hablar, empiezan a reaccionar, empiezan a estar más conscientes, empiezan a estar más en el aquí y en el ahora. Entonces, dependiendo del tipo de persona, de la edad también, podemos establecer diferentes niveles de atención. El tercer nivel que nosotros tomamos se llama la equitación terapéutica o adaptada. Vamos a ver esa persona qué tipo, qué nivel de funcionalidad tiene, qué nivel de conciencia tiene, qué nivel de control de sus movimientos, de su entorno tiene para poder establecer también ese nivel de atención. En la equitación terapéutica nosotros la manejamos también mucho a nivel de psicoterapia. Es un nivel, por supuesto, donde las personas son mucho más funcionales, tienen control y pueden empezar a aprender a manejar el caballo y además a hacer ejercicios enfocados hacia las áreas específicas que ellos requieran. Ejercicio de respiración consciente, ejercicio de estimulación, de estiramiento, de equilibrio, de control de sus movimientos, de control del caballo, de control de su entorno. Y entonces allí vamos a tener un trabajo, un manejo muy eficiente de lo que son estas personas en ese nivel de atención. Y ya cuando están en un nivel mucho más funcional y quieren continuar, por ejemplo, con las actividades a caballo, ellos pueden también estar en un nivel deportivo y empezar a manejar su caballo, empezar a participar en diferentes disciplinas de la equitación, como el salto, el adiestramiento, las carreras de barriles, la rienda americana, o sea, diferentes deportes ecuestres pueden participar. Lo único es que hay que tomar en cuenta para ellos, si ellos, porque hay algunos que pueden perfectamente participar en cualquier tipo de deporte a nivel regular, porque la única condición que les puede limitar o que los puede hacer clasificar para una equitación especial o un deporte especial sería su nivel cognitivo. Si tienen algún tipo de retardo de aprendizaje, retardo mental asociado, entonces ahí sí podrían llegar a ser clasificados para una equitación especial. Como nosotros estamos manejando, cuando hablamos de la equitación como deporte para personas con discapacidad, nosotros hablamos de la equitación especial, es aquella que está enfocada o dirigida hacia las personas con discapacidad intelectual. Y cuando hablamos de paraecuestre, estamos hablando de las personas que está dirigido, o para las personas, perdón, que tienen dificultades motoras únicamente. Entonces, ahí es donde se hace la clasificación también de ellos para el nivel deportivo. El autismo no está considerado, siempre y cuando no tenga un retardo mental asociado, no está considerado para un deporte especial, ni mucho menos para el paraecuestre. Ya escuchamos cuáles son las características que deben tener para cada una, para cumplir con esas condiciones que los que clasifiquen ese tipo de deporte. Estrategias, juegos y ejercicios que podemos nosotros implementar para ellos son múltiples. Desde un acercamiento pasivo, nosotros hemos tenido experiencias maravillosas con estos niños, no necesariamente tiene que ser la terapia del chico a caballo, puede ser guiando el caballo, llevando un compañero, dándole la responsabilidad de cuidar de otro, dándole la responsabilidad de llevar a otro jinete o a una amiguita de paseo con él en el caballo, interactuando con juguetes, podemos trabajar discriminación de colores, eh, figuras geométricas, motricidad fina, motricidad gruesa, en fin, realmente podemos hacer muchísimos ejercicios neuromusculares. Lo importante es poderles establecer también a ellos un patrón de movimiento, un patrón de ejercicio donde ellos vayan coordinando, donde ellos vayan prestando atención, donde ellos vayan
progresivamente desarrollando habilidades a medida de que ellos vayan, por supuesto, adquiriendo esas habilidades y vamos a ir nosotros también pidiendo o exigiendo o llevándolos, orientándoselos hasta hacia una nivelación escolar. Nosotros podemos ayudar y conviene mucho para muchos chicos, por ejemplo, para una inclusión escolar, a la mayoría de ellos les conviene mucho, les va muy bien con el método Montessori, porque el método Montessori es una escuela donde ellos pueden tener mayores ventajas. Primero, porque manejan menos alumnos por aula y entonces el profesor tiene mucho más tiempo para dedicarle a ellos. Segundo, porque hay mayor libertad, no hay tanta presión y hay más flexibilidad en lo que es el pensum escolar, porque la mayoría de ellos que no son bien funcionales tienen talentos específicos, tienen además métodos de aprendizaje diferentes, la mayoría son muy visuales. Entonces son métodos de aprendizaje también diferentes donde de repente le va a costar mucho encajar en un sistema escolar regular, en un sistema escolar, digamos, tradicional. Ellos necesitan y se merecen una atención más especializada, más particular, para poder desarrollar todas sus habilidades. La mayoría de ellos pueden tener grandes potenciales, como músicos, como artistas, como matemáticos, como físicos. Es muy conocida la historia de que Einstein era Asperger, de que Mozart y muchos virtuosos de la música y del arte han sido personas que con esta condición son personas, son mentes muy intelectuales. Si vamos a analizarlos también desde el eneagrama, son personas que encajan con ciertos perfiles que podemos nosotros analizar y estudiar a profundidad cuando queremos dedicarnos a esta hermosa labor que es trabajar con este tipo de chicos y con este tipo de condiciones y poderles dar lo mejor de nosotros para apoyarlos en su proceso de rehabilitación, de nivelación y de inclusión escolar. Ya cuando hay condiciones muy severas, ya nosotros también nos vemos un poquito más eh, amarrados, digamos, o limitados para poder ofrecerles una expectativa. Tampoco podemos ofrecer falsas expectativas a la familia, ¿verdad? De recuperación cuando vemos que son cuadros demasiado complejos, demasiado severos, demasiado profundos, donde las posibilidades de ellos van a estar un poquito más limitadas, aunque realmente la fe, la constancia, y si comenzamos en una edad temprana a trabajar con este tipo de chicos, se van a poder lograr muy buenos resultados. Hemos visto como chicos que empezaron desde los 2, 3 años a participar en este tipo de actividades, pues han logrado en este momento llegar a ser graduados en la universidad. Tenemos chicos que abogados, músicos, incluso ingenieros brillantes que pueden llegar a desarrollar todo este tipo de actividades siempre y cuando puedan ser enfocados alineados hacia ese talento específico que ellos tienen, pueda ser estimulado y desarrollado. Podemos trabajar encima del caballo aprovechando este tiempo entonces maravilloso que él nos brinda con diferentes herramientas, con pelotas, con tableros, con pinzas, con todas las herramientas que nuestra creatividad realmente nos permitan para la estimulación y el trabajo con ellos. El caballo posee grandes cualidades que aportan una estimulación integral al individuo. Nos provee una fuente inagotable de estímulos que apoyan grandes beneficios en el área emocional, en la motora, en la cognitiva, una conexión con nuestro propio ser y nuestra verdadera esencia. Es por ello que depende de la creatividad del terapeuta aprovechar al máximo las ventajas que el caballo nos ofrece. Muchísimas gracias. Bueno, estamos abiertos a preguntas, a cualquier inquietud y me gustaría entonces compartirles, si a ustedes les parece, lo que es nuestro protocolo de atención, lo que es nuestro formato de evaluación para que tengan una idea de cuán profundo es también el nivel de investigación que nosotros debemos tener y de conocimiento de cada uno de nuestros pacientes o alumnos para poder llenarnos de razones a la hora de establecer una estrategia para su aula. Fari, quiero contarte que tienes 10 minutos, entonces es viable hacerlo, ¿vale? Perfecto, entonces voy a sacarla. Aquí la tengo en la
Por aquí la tengo a la mano. Aquí está Juan Vives y Eddie Gross en esta foto. Mis maestros allá en Barcelona, en España. Y Enrique Lillo, ya es el otro señor que está ahí con nosotros, un militar de los cascos azules de los Médicos Sin Fronteras. Este es nuestro protocolo, entonces, nuestra planilla de evaluación, donde vamos a tener allí todo toda la información que queramos, la parte, por supuesto, personal, particular, de datos personales. Esto es muy importante. Realmente, en mi concepto, y como nosotros lo manejamos en España, el historial médico del jinete debería ser completado, llenado por un especialista o por el médico principal, por el médico tratante, para que nos recomiende a nosotros, primero, las áreas de afección que tenga ese paciente, qué comentario tiene en cada área, y sobre todo que nos certifique que la discapacidad del alumno no le imposibilita para la práctica de la hipoterapia o de la equitación terapéutica, siempre y cuando siga con la programación y los consejos dados anteriormente por los profesionales. Esto es muy importante, de que el gremio médico pues sepa y tenga de verdad un concepto claro de lo que es la terapia asistida con caballos, de lo que son las indicaciones y sobre todo las contraindicaciones, que son delicadas y puntuales, que se deben manejar para que podamos tener acceso a este tipo de actividades, ya que hay cosas bastante delicadas que pueden poner en riesgo a las personas cuando entran a esta actividad. Y la idea, pues, poderles brindar un servicio súper óptimo, súper eficiente, y con mucha conciencia en un marco de seguridad aceptable, donde podamos brindarle nosotros a nuestro paciente, a nuestro alumno, a nuestro jinete, la mejor calidad de servicio que podamos. El historial psicológico del alumno, aquí está todo el perfil, donde vamos a hacer toda la entrevista de evaluación para los padres, vamos a ir llenando todos estos formatos. Este aplica, por supuesto, para todo tipo de condiciones, entonces es bastante extenso, es una entrevista que lleva por lo menos una media hora por persona. Vamos a ir viendo el historial fisiológico del jinete. Aquí, por ejemplo, tenemos la puntuación de que para el síndrome de Down, este específico, y se requiere el estudio de las vértebras atlantoaxiales del cuello, la radiografía, y por supuesto para las personas con parálisis cerebral, el estudio de columna y de cadera y de pelvis, ya que es donde está más delicado y donde pueden existir contraindicaciones para ellos. Los antecedentes hereditarios familiares, del momento de la concepción, del embarazo, del nacimiento, los antecedentes de desarrollo. Es muy importante saber cuando el desarrollo, neurológico, cuando un bebé no lleva o no presenta ciertas características del desarrollo neurológico normal, pues son síntomas de alarma, son síntomas que nos pueden ir indicando que ese niño no lleva cronológicamente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que es un desarrollo neurológico normal, o lo que nosotros llamamos entre los parámetros normales. Por ejemplo, personas que no gatearon, niños, bebés que no gatearon, se perdieron un paso de transición entre lo que era el control de tronco cefálico y la marcha. Entonces son personas que van a tener de repente problemas en su nivel vestibular, problemas de equilibrio, problemas de vértigo, sí, por ese pequeño detalle. Entonces siempre es muy importante y uno conocer también como profesional todos los hitos de lo que son esos parámetros de desarrollo normal para darse cuenta uno en qué momento, en qué etapa de la infancia pudo haber ocurrido algún tipo de deficiencia. La mayoría en muchos casos también hay muchas condiciones que se desatan por malnutrición, ni siquiera por desnutrición, sino muchas condiciones de este tipo y de tipo cognitivo, de tipo de desarrollo de la inteligencia o de la capacidad de aprendizaje, tienen muchísimo que ver con la parte nutricional, tanto en la etapa del embarazo de la madre como en la etapa de la primera infancia. Entonces,
hay que estar muy pendientes sobre todo con todas esas cosas. Aquí vamos a ver cómo la evaluación fisioterapéutica, aquí te hablamos de toda la parte entonces de la valoración funcional del jinete o del alumno. Vamos a clasificarlo como si es una persona que puede caminar, independiente, si necesita silla de ruedas, porque también podemos tener en algún momento pacientes o alumnos que nos vengan con condiciones físicas, con condiciones convulsivas asociadas al autismo, a la autonomía social, de abrir, de cerrar puertas, sobre, o sea, esto es una valoración realmente muy completa que a veces para muchos no aplicará, pues simplemente lo que aparte que no aplica, pues no aplica. Cuando las personas son funcionales físicamente. Esta ficha sí es bien importante porque es la que nos va a nosotros permitir también valorar en qué etapa de desarrollo del aprendizaje está ese chico, ese paciente, esa persona. La vamos a rellenar, por supuesto, en la primera entrevista y luego cada 10 sesiones. Me gusta a mí rellenarla para ir o actualizarla para ir anotando en qué fecha o cómo progresivamente ir documentando los avances que ha tenido ese paciente, ese alumno, ¿verdad? Vamos a tener aquí todos los aspectos de discriminación, de adelante, arriba, abajo, frío, calor, o sea, texturas, temperaturas, tiempo, memoria a largo plazo, a corto plazo, lenguaje, atención, comprensión, percepción de las partes de su cuerpo, la parte afectiva, la socialización. Aquí vamos a tener entonces características generales también de un perfil emocional o psicológico. Es una ficha más resumida, ¿verdad? De todo lo que venimos observando. Este es el perfil de jinete o alumno, donde vamos a anotar también en qué nivel de atención va a estar, cuántas personas o cuántos monitores necesitan en, en su atención. Hay algo que creo que se me olvidó mencionar cuando estaba hablando de las estrategias que nosotros utilizamos. Una recomendación muy importante y muy puntual cuando estamos trabajando con personas del espectro autista es que solamente una persona, a veces necesitamos 3 personas para atender a un solo paciente. Uno que guía el caballo, un auxiliar, una persona que esté por la derecha, otro que esté por la izquierda, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando, sobre todo en estos casos, debemos procurar, y es algo imperioso, que sea una sola persona la que capte la atención. Que si las otras 2 personas están hablando y diciéndole, insistiéndole, o otros terceros, lo que van a hacer es dispersar la atención. No van a lograr que ese bloque se pueda enfocar. Si yo estoy trabajando por la izquierda, yo manejo los ejercicios de la izquierda, y el que está por la derecha va a manejar los ejercicios de la derecha. Lo que esté haciendo de la derecha, el que está en la izquierda y el que está manejando el caballo, no interrumpen, no intervienen, no se meten. Son de palo. El que esté trabajando por la izquierda, igualmente. Está trabajando aquí, los demás no interrumpen, no se meten, son de palo. Para poder lograr efectivamente captar y que ese chico pueda enfocar la atención. ¿Okay? Mientras más elementos de distracción, más difícil que enfoquen la atención. ¿Okay? Igualmente cuando trabajamos con juguetes, con pelotas, con lo que sea, tratamos de incluirlos en el momento que estamos trabajando y sacarlos cuando ya no los estamos necesitando para que ellos no estén buscándolos ni perdiendo la atención del foco donde estamos por estar pendiente de algo que le llame la atención afuera. ¿Okay? Esta es una recomendación muy importante cuando trabajamos con personas, chicos del espectro autista. Aquí entonces en el perfil del jinete vamos a tener también esta parte donde vamos a ir anotando qué tipo de juegos están haciendo, qué tipo de habilidades están desarrollando. Y bueno, y esta es la parte ya de legal, de uso de imagen y de declaración de cesión de responsabilidad, que es el marco legal. Bueno, chicos. Ok, Faride, muchas, Aquí pero podemos muchísimas seguir entonces. gracias. Aló.
Aló, aló. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ok. Fari, realmente muchas gracias. Sabemos que ¿Algo? no, 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 no. En este caso, hemos llegado al tiempo para aprovechar que las personas puedan interactuar contigo, que sé que van a tener muchas preguntas. Obviamente, pues me gustaría antes de que empieces con esas preguntas, también cuéntales la siguiente presentación que vas a hacer. Con eso también se pueden ampliar este y otros temas, ¿vale? Ok. Ujú. Sí, en la siguiente presentación vamos a hablar sobre lo que es el abordaje de los daños cerebrales o de las personas con secuelas de daño cerebral a través del caballo. Bien sea parálisis cerebral, derrames cerebrales, cualquier tipo de condición que afecte el área motora, el lenguaje, incluso cognitiva, pero que sea ya secuela, digamos, postraumática de algún accidente cerebrovascular o de algún accidente cerebral, tumores cerebrales y cualquier condición que afecte directamente a la parte neurológica. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién de ustedes, de los que está acá, tiene alguna pregunta que quiera hacerle para que active su micrófono o algún comentario, lo que se les... Yo tengo una. Hola, Fari. Felicidades por la ponencia muy buena, mi profe y mi mentora. Digo. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa con chicos autistas que ha tenido con terapias de cuesta? Bueno, yo creo que una de las pacientes, uno de mis alumnos que más me ha marcado ha sido Jesús David, que está por aquí. Porque Jesús David, además que trabajé con él 8 años, comencé con él desde muy pequeño. Si me abre acá. Es este chico que está acá con la hermanita de Pedrito, que es un niño que tenía un tumor cerebral, que también fue mi paciente muchos años. Este mismo que está aquí haciendo ejercicios. Entonces, Jesús David, yo empecé con él cuando tenía 2 años y medio. La mamá de él, pediatra. Una experiencia maravillosa porque logramos intercambiar muchísimas cosas. Ella él es bastante funcional, muchas ecolalias que todavía las tiene, todavía él hoy ya tiene 16 años, acaba de cumplir, y me llama por teléfono y me echa 50 veces el mismo cuento, pero es hermoso conversar con él, de verdad. Fue una experiencia bellísima, un niño con muchísima hiperactividad, con muchísima, con problemas para concentrarse, con muchos problemas para comprender las cosas, con mucha ecolalia al principio para desarrollar el lenguaje. Este fue un niño muy particular, un caso de esos que dicen que después de la vacuna, que de los 2 años, se le detonaron las características porque él antes de los 2 años había tenido su normal, había desarrollado incluso su lenguaje con buena condición, pero después de los 2 años y medio empezó a decaer y a manifestar características del espectro autista cuando lo diagnostican. Y cuando me lo llevan a mí, estaban en el proceso precisamente de diagnosticarlo y empezamos a trabajar con él. Es algo que pude realizar también y experimentar junto con la mamá, fue quitarle el medicamento. En ese momento se le había asignado Risperdal, perdón, al principio tomaba Ritalin y eso era algo que no lo alcanzaba a controlar mucho. Y entonces siempre la hiperactividad era un poco fuerte para él. Le empezamos a organizar su dieta, le empezamos a organizar sus cosas. La mami siempre conmigo estábamos investigando. Para mí fue un gran aprendizaje trabajar con él. De repente le cambian el medicamento para uno más fuerte, para el Risperdal, y entonces, claro, ahí sí se aletargó y me dice un día Constanza, ay, Fari, pero este niño, la maestra está muy contenta porque en su taller está tranquilo. Yo le digo, pero a mí no me gusta que esté así, porque de verdad me llegaba zombie, me llegaba ido, no estaba aquí. Yo le dije, me gustaría más poder trabajar con él, que él aprenda a controlar su hiperactividad por él mismo y no porque lo controla la pastilla, porque además la consecuencia de esos opiáceos, ¿verdad? Que contienen ese tipo de medicamentos que se usan en psiquiatría, pues causan dependencia, causan irritación en el estómago. De hecho, el medicamento es un causante de muchas crisis de irritabilidad, porque es algo que altera mucho la parte digestiva, que irrita mucho el estómago. Entonces,
pues tiene más más contras que pro. Empezamos a evaluar la situación y ella decidió que descartárselo, empezar a quitárselo progresivamente. Por supuesto, no se puede hacer de un día para otro. Y ir disminuyendo la dosis hasta que logramos que retirárselo completamente. Él aprendió a controlarse por sí mismo, él es un niño que está ya que a los 4 o 5 años ya logró estar en su preescolar regular, estuvo en el colegio Montessori en Venezuela, ahorita está viviendo en Estados Unidos, está ya para graduarse del high school y pertenece a la banda del colegio, es músico, y lo que más me emocionó de todo es que como hablan de que a ellos les cuesta mucho enamorarse, expresar sus sentimientos y todas esas cosas, es que hace como 6 meses me llamó para contarme que tenía novia y para mostrarme la foto con su novia. Entonces, eso fue algo que a mí me llenó de emoción y de alegría porque veo que es un niño que ha logrado alcanzar un nivel de funcionalidad y de independencia y de vida plena. Y eso pues lo más satisfactorio de verdad para mí. Ok, Fari, muchas gracias. Acá hay un par de preguntas y quiero que seas un poquito más concreta, ¿vale? Preguntan que cuál es la diferencia entre hipoterapia y equinoterapia y tu carrera o trayectoria para, para llegar a este tipo de temáticas. Y, Bueno. ok, esa mientras tanto ahí te la dejo por esa parte, aunque es Okay. un poco más larga. Bueno, como les comentaba al principio, la equinoterapia, y cuando hablan de ecus viene del latín. Cuando hablamos nosotros del origen de la hipoterapia, y lo van a ver cuando nos den la charla por ahí, que mi querido amigo el doctor Gustavo Palomino nos va a dar una charla bien linda, bien interesante sobre eso, vamos a ver que el origen de la equinoterapia o de la hipoterapia viene de Hipócrates. Por una parte, de Hipócrates, que fue el primero que habló del ritmo saludable del caballo. Y por otra parte, del griego, del hipus caballo. Entonces, por eso hablamos de hipoterapia. Y cuando hablamos de hipoterapia, hablamos de rehabilitación. Por eso les estaba comentando de los dos primeros niveles, la hipoterapia pasiva y la hipoterapia activa. Cuando hablamos de hipoterapia, estamos hablando de rehabilitación como tal. El término de equinoterapia es un término que se ha dado más, sobre todo aquí en los países latinos, que es un término más generalizado, más globalizado para hablar o cuando nos referimos a todas las actividades asistidas con caballos para personas con discapacidad, un término como más global, que se hizo más popular, pero realmente cuando hablamos de la etimología de la palabra, entonces vemos esa diferencia, que el origen de esta técnica viene desde la antigua Grecia ya progresando, que se perdió un poco después cuando la revolución industrial, pero que resurge en los años 50, lo que nosotros llamamos la hipoterapia moderna y surge en Europa, en los países escandinavos, a raíz de la atleta famosa Alice Hartard, que ya cuando estudien la historia de lo que es la evolución de las terapias ecuestres, van a poder ustedes entender un poquito mejor todas esas cosas. Yo les recomiendo que estudien y que profundicen un poco en eso para poder tener nosotros un criterio más objetivo y discriminar un poco las cosas. A veces cuando nosotros hablamos de quimioterapia, la mayoría de las personas creen que le damos de terapias al caballo. Sí, no, entonces hay que explicarle. Por eso también se ha tomado hablar de las terapias asistidas con caballos o las TAC, que le llamamos nosotros. Las intervenciones, como dicen Juan, intervenciones asistidas con caballos, que es intervenir ante una condición de vida como el autismo para favorecer el proceso de habilitación o de recuperación o de nivelación. Cuando nosotros hablamos, entonces en términos generales, hablamos, y sobre todo aquí en Latinoamérica se habla más pero si lo buscamos en otros idiomas o en otros términos, sobre todo en Europa, hablamos más de hipoterapia. Por eso, mi perfil o mi carrera, yo hice una especialización como entrenadora de equitación en España, que se llama hipoterapia, hipoterapeuta. Hipoterapeuta, entonces es la persona que es especialista en aplicar todo tipo de terapia asistida con caballos. Okay, yo puedo trabajar, nosotros tenemos una formación que nos permite trabajar desde el área física, el área emocional, el área cognitiva, el área del lenguaje, el área ocupacional, como de una manera integral. Nosotros hacemos un abordaje integral hacia el paciente. Nosotros podemos establecer un patrón específico
para trabajar prácticamente con cualquier tipo de paciente. Gracias a esos estudios que yo he hecho y a muchos cursos, muchas investigaciones y la experiencia que también le va a uno dando, que es la mejor maestra, la universidad de la vida. Entonces hemos ido pues ahondando en todos esos conocimientos para poderlos compartir con todos ustedes. Ok, acá hay otras preguntas en el chat y dicen, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Mi pregunta es, ¿qué recomendación le das a una persona que busca iniciar la práctica de hipoterapia? ¿Qué consejos puedes dar? Y hay otro par de preguntas. ¿Como paciente o como profesional? La Eh, práctica. si quieres dar las dos. Bueno, si es una persona, una familia, por ejemplo, que está buscando la atención para una persona, para un hijo, para un familiar, a través de este método, pues que investigue, que se nutra de mucha información, de que trate de buscar orientación para encontrar profesionales que de verdad le puedan brindar un servicio de óptima calidad. Actualmente, muchas personas con muy buenas intenciones están ofreciendo este tipo de servicio, pero muchas veces se ha tomado como un paseo a caballo. El paseo a caballo no deja de tener sus beneficios, pero no es una terapia realmente enfocada hacia las necesidades específicas de una persona. Y si está buscando es profesionalizarse, capacitarse, pues que lea mucho, que investigue, que busque los mejores profesionales. Existen sobre todo ya en Europa y a nivel de habla en español, sobre todo en la Universidad de Extremadura, en la Universidad de Barcelona, y en la Complutense de Madrid y en algunas universidades ya está surgiendo, hay diplomados, hay especializaciones, ya se está empezando a crear además, ya formándose como una carrera técnica. Por eso Juan también cuando nos habla del técnico especialista, eso es lo que es el hipoterapeuta. Lo que pasa es que en esa evolución que ellos llevando, yo por ejemplo hice mi primera especialización hace 15 años en hipoterapia. Y eso ha ido evolucionando. ¿Cómo ha ido evolucionando? Hacia crearse y enfocarse hacia una carrera técnica. Entonces, ya, por ejemplo, hay fisioterapeutas que hacen especialización en equinoterapia o en hipoterapia. Hay personas o psicólogos que hacen especialización también en hipoterapia o terapeutas ocupacionales, en lenguajes, educadores especiales que hacen especialización. Ahora se ha desarrollado y a nosotros nos dieron ese privilegio a través de la Federación Española de Terapia Ecuestre, de habernos homologado el título como hipoterapeuta gracias a la formación y a toda la trayectoria que hemos tenido en este medio, desarrollando y presentando pues trabajos de tesis, de grado, investigaciones, ponencias en diferentes congresos, talleres, especializándonos con diferentes maestros. Por ejemplo, yo soy discípula de Edith Gross, que está en México, que es una súper especialista en la materia, sobre todo muy enfocada hacia el área física, motora. Juan Vives, que está en España, que es enfocado más hacia la parte del autismo. Tenemos otros especialistas aquí en Chile, en Argentina también. Hay pequeños cursos como el que nosotros también podemos dar, pues, y damos, yo ya tengo más de 10 años también dando ese curso de formación, de capacitación, ayudando a capacitar personal para centros de quimioterapia, asesorando la creación de centros. En Venezuela tuvimos programas pilotos adaptados a la Escuela de Educación Especial, del cual Alirio fue el monitor durante 8 o 9 años, ¿no, Alirio? Funcionó muy bien, un programa gratuito Sí. que teníamos, que tuve en 2 escuelas en Venezuela. Venezuela hay escuelas de educación especial muy lindas, que estaban muy bien organizadas anteriormente. Y nosotros llegamos a tener en Venezuela 10 programas funcionando en diferentes ciudades del país, o centros de quimioterapia, a través de Fundasol, que bueno, lamentablemente por la situación que todos conocemos ahorita quedan solamente 4 funcionando, pero seguimos igual haciendo presencia y ayudando y dando lo mejor de nosotros para todo, para el beneficio de toda esa población que podamos nosotros ayudar y apoyar. Ok, Fari. En esa misma línea, preguntan si tienes recomendaciones para literatura con terapias con caballos y con jinetes con trastorno del espectro autista. Esta es mi Biblia, que la tengo aquí en la mano.
Este es el libro más importante que creo yo que se ha escrito en español sobre lo que es la intervención terapéutica asistida con caballos. Es el libro de Juan Vives. Es mi material de apoyo para cualquier cosa. También él tiene escritos otro libro sobre lo que es el déficit, igual la intervención terapéutica, pero más enfocada hacia lo que es el déficit de atención y la hiperactividad. Eddie Cross, por supuesto, que tiene el libro de equitación, de equinoterapia, rehabilitación a través del caballo. El otro libro de Eddie Cross que se llama Equitación y Salud, que también es muy bueno, muy completo. Renate Bender, de Chile, tiene también un libro muy interesante. Hay otras personas que han publicado incluso trabajos de tesis e investigación que son muy interesantes. Tenemos el trabajo de investigación que hizo Alirio, que está muy bueno, muy completo. Su tesis está bien interesante, digna de leer y de explorar para cualquier referencia. Y tenemos, en inglés existen otras publicaciones, en alemán hay mucho material también porque la escuela alemana es muy buena, muy profunda también, pero en español las personas que les estoy nombrando. Ok, Fari. Hay otra pregunta. Es de John y me dice que cuáles son los inconvenientes o los problemas que se tienen en las sesiones. Bueno, O los errores más frecuentes realmente. los errores, ok. Ujú. Muchas veces, yo creo que uno de los más frecuentes es la interrupción. Es que todos estamos como tan pendientes de ayudar y de apoyar que interrumpimos el trabajo del otro, que intervenimos y entonces dispersamos la atención, lo que les estaba comentando hace rato, que cuando estamos trabajando sobre todo con este tipo de condición de espectro autista, debemos procurar no interrumpir y no intervenir en el trabajo del otro, porque muchas veces los padres, los familiares o los que estamos aquí dentro de la cancha, el que está manejando el caballo, quiere ayudar o apoyar porque lo hace con la mejor intención. ¿No? Nunca realmente ninguno de nosotros actuamos de una manera, digamos, de mala manera, sino todos con la mejor intención siempre de ayudar y apoyar, pero ese es uno de los mayores errores que a veces cometemos cuando estamos trabajando con ellos. El querer apoyar y el apoyar desde aquí, cuando estoy trabajando por la izquierda, cualquier distracción por la derecha lo que hace es dispersarme la atención de mi jinete, de mi paciente. Y lo que más quiero conseguir con ese tipo de condición, sobre todo el autismo, es enfocar la atención. La mente del autista lo que más necesita es estructura, disciplina y no tanto ruido. Recordemos que a ellos les molesta, que la mayoría de ellos son muy hipersensibles en todos sus sentidos. No les gusta mucho que los toquen. Entonces tratemos que evitar tener mucho roce con ellos. Ustedes se fijan que cuando vamos caminando al lado de ellos, nunca los llevamos agarrados, nunca los llevamos sujetados, sino cuando agarramos el asa y la pierna de ellos pasa por aquí por debajo de nosotros, ahí simplemente le estamos dando el apoyo sobre el muslo, que es donde el jinete necesita el apoyo para mantener el equilibrio, para sentirse seguro, no necesitamos agarrarlo. Entonces, eso es otra cosa que a ellos no les gusta mucho, que los agarren. Entonces, evitar eso, evitar solamente darle el punto de apoyo, simplemente hasta con ponerle la mano sobre la rodilla, él está sintiendo un punto de apoyo que le está ayudando a mantener el equilibrio, a mantener un mejor control de su cuerpo allá arriba. No necesitamos nada, ¿ok? Tratar de no invadirlos, de no saturarlos de cosas, de información, de solicitudes, no, hacer todo como con la mayor calma, con la mejor serenidad posible, tratando de hablar, modulando muy bien las palabras, cuando captamos su contacto visual, tratar de mantenerlo, contar los periodos de atención, cuántos segundos me está manteniendo, porque llevar un control de todo lo que es los avances durante las sesiones. Cónchale, hoy el primer día apenas logré que me hiciera contacto visual por 1 o 2 segundos, pero ya en la segunda sesión subió a 5, ya eso es un logro. En la tercera sesión subió a 8, ya eso es otro logro. En la cuarta sesión subió a 10, vamos ganando terreno, ¿ok? Hay que tener paciencia.
pero ir sobre todo también llevando una documentación, un seguimiento de esas sesiones y de esos logros. Hoy comenzó a tener una intención de comunicarse. Hay que reforzar esas intenciones. Cuando se hacen las cosas bien, siempre reforzar lo bueno, y lo mejor es ignorar las conductas que no deseamos. Los aleteos, por ejemplo, la estereotipia, no es bueno estarlo regañando, estarle diciendo, no hagas eso, no. En silencio simplemente inhibirlo. Simplemente empezó a aletear, sin decir nada, sin molestarse, sin decir nada, sin regañar, sin invadir. ¿Ves? Si de repente hay unos que les gusta pellizcarlo a uno, para hacerlo uno rabiar porque se la gozan, hacerlo rabiar a uno. Entonces, si usted lo ignora, y no te van a seguir molestando. Si tú te pones bravo y lo regañas, va, se lo goza y más lo va a seguir haciendo. Entonces, ese tipo de conductas también lo mejor es inhibirlas e ignorarlas. Y las buenas, cuando hay, por ejemplo, una intención de comunicarse, vamos a caminar el calle, dile paso, y él simplemente, ya eso es una intención de comunicarse, eso hay que reforzarlo y hay que premiarlo. Entonces, ahí sí, arranca el caballo, hasta que no me haga por lo menos la intención de comunicarse, no debo yo tampoco recompensarlo. Entonces, es una manera de condicionar un poco también el trabajo y de ir reforzando todas las actitudes positivas que tengan nuestros clientes, nuestros pacientes. Ok, Fari. Hay otra pregunta de Andrea y dice que si una persona con autismo puede llegar a practicar el paraecuestre. Sí, claro, para ecuestre no, ya va, ahí está el detalle. Pues, puede llegar a practicar adiestramiento, perfectamente, pero no para ecuestre. Recordemos que para ecuestre es para personas con discapacidad física, motora. No tiene nada que ver con la parte intelectual. Y si el autista no tiene retardo intelectual, no tiene déficit cognitivo, no califica ni para especial ni para ecuestre, sino para equitación regular. Entonces puede perfectamente practicar adiestramiento, salto, ¿sí? O cualquier disciplina ecuestre. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quieres hacerla en el chat? ¿Quiere activar su micrófono como prefiera y hacerla? ¿O algún comentario para dar cierre a la sesión en un par de minutos? Yo. Ok, adelante. Bueno, Fari, pues yo te felicito muchísimo. La verdad es que me apasiona cuando estoy de voluntario porque aprendo mucho de ustedes, son grandes maestros y creo que mi amor por los caballos y les está aprendiendo demasiado y sobre todo pues que esa oportunidad de que ama por Connection con todo el amor que hacen en todo. Y pues a ti ya hemos compartido procesos de apoyo donde te escucho, esos apoyos de ir a los lados de los caballitos, de guiar, te escucho y todo eso. Entonces me gusta mucho. Yo la pregunta que te iba a hacer era que me causó curiosidad lo que dijiste de que tener como la historia clínica preferiblemente del especialista que está tratando a la persona para saber si, digamos, tiene algún problema de acidez o ese tema. Eso no, eso es totalmente nuevo para mí, pero le encuentro mucho sentido. Mi pregunta era si esa persona no tiene o tiene una idea muy vaga digamos, del estado de salud, ¿no se puede hacer? ¿No se puede tratar? No, sí ¿O se si puede es tratar. necesario sí o sí Sí se tener puede tratar. la historia clínica? Sí se puede tratar. Lo que pasa es que para nosotros es preferible tener la mayor información posible y que venga referido de una especialista, ¿ves? Porque yo puedo, de repente, o una persona como yo puede darse cuenta de muchas cosas, pero no soy la especialista indicada para hacérselo ver a una persona o para de repente dar alguna recomendación específica. Por ejemplo, en la parte nutricional siempre doy muchas recomendaciones porque incluso por el olor que muchas personas piden en su ambiente y los niños y todo, se puede notar si tienen acidez o si tienen algún tipo de condición gástrica que los esté incomodando. Entonces de repente uno puede sugerir, mira, el niño, ¿cómo está yendo al baño? Muchos papás me hacen una observación. La mayoría de los niños con autismo tienen una condición de estreñimiento.
La mayoría les cuesta ir al baño. Y muchos padres hacen observación farisea. Me he dado cuenta que el niño cuando viene al caballo va al baño con más facilidad. Claro, porque el caballo le está moviendo todo, le está moviendo también la parte intestinal, la motilidad. Entonces lo está estimulando. Incluso personas que no tienen control de esfínteres. Por ejemplo, personas con parálisis, con hemiplegia, que en silla de ruedas, que no tienen control de esfínteres, se ven estimulados, necesitamos ponerle pañal para montar en el caballo para evitar un mal momento, una mala experiencia, porque se ven estimulados y fácilmente pueden hacerse pipí o hacerse del cuerpo sobre el caballo, ¿eh? Entonces, porque el caballo estimula toda la parte física. Entonces, por eso nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas. La mayoría de los niños que padecen de autismo necesitan y requieren también un control de parásitos cada 3 meses. Los parásitos intestinales también les pueden hacer a ellos provocar crisis de irritabilidad. La mayoría tiene mucha susceptibilidad con las coccidias. Ellos hay que tenerlos constantemente también con una buena limpieza digestiva, digámoslo así. Porque cualquier cosa que les altera su parte digestiva y que les irrite el estómago, les va a provocar esa irritabilidad. Incluso crisis de el hambre. Cuando estamos estableciéndoles el control de la dieta, ellos necesitan comer por lo menos cada 3 horas. Y establecer, porque mucho por la ansiedad van a estar deambulando, buscando, y muchos papás, por tenerlos tranquilos, van a estar dándole cositas, placeos a cada rato, y mientras más le das, más se le va a disparar más bien esa conducta. Entonces hay que también establecer esos parámetros nutricionales muy específicos para ellos. Gracias, Fari, súper.